Bienvenidos a esta clase, que en esta oportunidad vamos a hablar de la epidemiología de las infecciones y definiciones que son muy importantes de conocer en este diplomado. En esta oportunidad vamos a hablar en primer lugar de algunos mecanismos patogénicos y de defensa. Seguidamente abordaremos conceptos de enfermedad infecciosa y finalmente conoceremos temas relevantes que son importantes para la infectología en pacientes críticos. Su diversidad, las enfermedades infecciosas ocupan un capítulo muy grande de las enfermedades en términos generales. Y también tienen una segunda particularidad, cuales que son muy variables en el tiempo. Incluso en alguna época, en la década de los 70, se pensó que las enfermedades infecciosas podrían tener un rol muy poco importante, dado el exitismo que venía de las vacunas y también de los antibióticos. Sin embargo, ustedes tienen claro de que el panorama ha cambiado muy importantemente en la actualidad. Hay algunos eventos que son muy importantes, hasta, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo en la historia, y las enfermedades infecciosas no eran conocidas como enfermedades que tuvieran agentes infecciosos conocidos como microorganismos. Sin embargo, ¿no es cierto?, con Pasteur y con otros investigadores se pudo identificar, ¿no es cierto?, la presencia de microorganismos como causantes de enfermedades infecciosas, con todas las características que las conocemos hoy en día. Ese es un conocimiento que se vino haciendo progresivamente. El otro hecho muy significativo fue el desarrollo de vacunas, y claramente han impactado mucho en la historia natural de muchas enfermedades. De tal manera que hay enfermedades que nosotros no hemos alcanzado a conocer gracias a las vacunas, enfermedades que ahora son muy infrecuentes gracias a las vacunas. Y el otro hecho que es muy, muy importante es el tema de los antibióticos. La llegada de los antibióticos trajo consigo un cambio muy importante en la historia natural, particularmente de las enfermedades bacterianas. Como decía, los antibióticos han cambiado la historia natural de las enfermedades bacterianas. La neumonía, una endocarditis o una simple infección de la piel podrían tener una mortalidad porque eran infecciones que definitivamente progresaban y se mejoraban básicamente con una respuesta inmune para bacterias que tenemos nosotros, pero que de alguna manera no es una respuesta completa. De tal manera que la neumonía tiene una mortalidad entre 30 y 60%, la endocarditis, el 100% de la endocarditis se morían con una infección muy larga, que a veces demoraban 6 meses en progresar, ¿no es cierto?, hasta llegar a la morir. Y otra cosa interesante es que cualquier infección de la piel, que hoy día uno toma un antibiótico oral, ¿no es cierto?, y se mejora, en la antigüedad, antes de los antibióticos, también podía progresar hasta llegar a causar la muerte en algún porcentaje no tan alto como las otras infecciones. Sin embargo, todo ese panorama cambió y de llegar a los antibióticos trajo la reducción de la mortalidad de infecciones comunes, habituales, que va de un 70 a un 95% de reducción, lo cual cambió completamente la historia natural de las enfermedades infecciosas como las conocemos hoy en día. Acercándonos más a la unidad de cuidado intensivo, cobran mucha relevancia las infecciones, particularmente las infecciones bacterianas. De ellas, es muy importante las infecciones comunitarias graves, con pacientes que llegan probablemente en shock séptico, y de ahí la necesidad de la aplicación precoz de antibióticos, una medida de mejorar el pronóstico. Pero también característica de la UCI es que concentra bacterias multiresistentes. Y claramente la resistencia bacteriana es un problema central en el manejo antibiótico de pacientes con UCI. Los datos que tenemos acá son de un estudio de la incidencia de bacterias multiresistentes en una unidad de cuidado intensivo de nuestro país, hecho el año 2018. Esto recoge datos de un número muy importante de hospitales, alrededor de 30 hospitales. Y si uno mira la incidencia, ¿no es cierto?, los datos apuntados para la incidencia, encontramos que la bacteria que es que tiene mayor incidencia es Klebsiella pneumoniae,
como productora de blé, de beta-lactamasa pecho extendido. Y si usted ve la mediana, está en la más alta y el rango en percentil 25-75 también. Otras 3 bacterias importantes son Staphylococcus aureus, es decir, resistente, que enterobacterias resistentes a carbapenémico. Aquí están agrupadas en este grupo las 3, todas las enterobacterias que tienen algún grado de resistencia a carbapenémico, algunos de los 3 carbapenémicos que usamos con más frecuencia, y también Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémico. Y si vemos en general la tendencia a tener una incidencia mayor, levemente mayor de Pseudomonas aeruginosa, lo cual es muy importante. En contraste, vemos que, por ejemplo, bacterias como Enterococo resistente a vancomicina, en la segunda barra, ¿no es cierto? Enterobacterias productoras de carbapenemasa, que es la barra más bajita, y Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémico, claramente tiene una incidencia bastante menor. Notable es el hecho que en Chile Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémico, ha disminuido de una manera muy, muy significativa. Como las bacterias multiresistentes son muy importantes y como también llegan muchos pacientes con infecciones graves comunitarias, los pacientes de unidad de cuidado intensivo tienen un uso mayor de antibióticos que cualquier otra unidad del hospital. Esto de alguna manera lleva a un uso inicial de antibióticos, tratar bacterias multiresistentes con antibióticos. Por lo tanto, uno tiene que evaluar el consumo de antibióticos en estas unidades. Este es un dato de un estudio multicéntrico también realizado en muchos hospitales de nuestro país en el año 2017. Encontramos que en las unidades de cuidado intensivo en Chile, que está marcado por la intersección de la última barra, ¿no es cierto?, con nuestro país, con la barra que está marcada con rojo, que muestra los datos de nuestro país. Los datos de unidad de cuidado intensivo, demarcados en lista de intersección, muestran que aproximadamente un 60% de los pacientes en unidad de cuidado intensivo reciben antibióticos en unidades de adultos, lo cual es una cifra bastante esperable. Y si ustedes miran, lo comparamos con los otros países, ¿no es cierto? En general es relativamente parecido el dato cuando uno lo compara con datos recogidos en el mismo estudio, pero de otro centro. Entonces, dado que en los hospitales se usa mucho antibiótico y también se usa mucho antibiótico para tratar bacterias multiresistentes, es necesario evaluar el consumo de antibióticos usando estrategias definidas. Permite la estandarización con su dosis diaria definida por 1000 pacientes al día. Entonces, este gráfico que tenemos acá es un estudio hecho en Chile en varias unidades de cuidado intensivo de adultos, donde muestra la diferencia de uso de antibióticos en cada uno de los hospitales. Interesante, por ejemplo, que para tratar infecciones polimicrobianas usamos beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, que es el color rojo oscuro que está al medio de la barra. Y como ven, algunos hospitales usan muy poco y otros hospitales usan bastante. De tal manera que está orientando hacia una preferencia de ese tipo de antibióticos, por ejemplo, en una indicación general como infecciones polimicrobianas. Y en contraposición, por ejemplo, si uno mira el hospital 7 y el 14 que están al lado, el hospital 7 tiene el extremo superior de la barra de color celeste claro, está mostrando el consumo de colistin o de polimixina, que se usa preferentemente cuando hay resistencia a carbapenémico. Y si lo comparamos con los dos hospitales que tienen al lado, el 6 y el 14 tienen un consumo de polimixina o colistin muy reducido comparado con el anterior, de tal manera que se está dando cuenta de que el problema de resistencia a carbapenémico y por lo tanto su colistin es menos importante. Así que esto es algo que se debe hacer en todas las unidades de cuidado intensivo, a mi juicio, y seguir en el tiempo para ahora los patrones de comportamiento. Vamos a hablar de manera muy somera, cómo se comporta el organismo frente a la anoxa de un agente infeccioso y los mecanismos de defensa más frecuentemente usados por los pacientes
que tienen infecciones agudas severas como las que llegan al medio de cuidado intensivo. Actúa una bacteria con el organismo. No todas las bacterias tienen la misma capacidad de producir daño. De hecho, por ejemplo, la bacteria número 1 en este cuadro produce fundamentalmente factores de virulencia que lo llevan a producir toxinas. De tal manera que la invasión puede ser solo a nivel de la superficie, no muy importante, y la producción de toxinas es lo que causa el daño y el efecto sistémico. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, un poco grupo A, que tiene toxinas muy potentes y que ustedes han visto a poderes muy graves producidas por las toxinas. En contraposición, hay otras bacterias que tienen factores de virulencia que los lleva a ser más invasoras o a producir más pus. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus. En general, tiene tendencia a invadir los tejidos y a producir destrucción y daño tisular, sin que las toxinas sean muy relevantes. Es el caso de número 2. Pero lo más común es que todas las bacterias tienen en mayor o en menor grado factores de virulencia que le ayudan a tener algún grado de invasión o a tener algún grado de toxicidad, particularmente aquellas que tienen y producen infecciones más severas. Al producirse el efecto de las bacterias y replicarse en el tejido y invadir o producir toxinas, lo que hace el organismo es producir una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria tiene dos componentes. Un componente que es funcional y que está dado por los mecanismos inmunitarios que se echan a andar, ¿no es cierto?, preferentemente dependiendo del agente infeccioso. Por ejemplo, en virus son muy comunes la respuesta innata con interferón y posteriormente con anticuerpos, pero en las bacterias es mucho más importante los mecanismos inmunitarios que dependen de la fagocitosis de forma preferente. Y entonces hay una respuesta funcional que tiene que ver con células y tiene que ver con mediadores químicos, ¿no es cierto?, que pueden estar presentes como la interleuquina. Por otro lado, en paralelo hay un cambio morfológico, una respuesta morfológica y da cambios tisulares. Por ejemplo, aparece inflamación, aparece llegada de polimorfos nucleares, por ejemplo, en cierto tipo de infecciones. En la tuberculosis la respuesta es más bien con granulomas y con otro tipo de células que van a ir a producir, a mostrarse frente a la respuesta del organismo frente a esa infección. Entonces, por un lado uno puede estudiar los mecanismos inmunitarios o citoquímicos, por ejemplo, interleuquina y posteriormente la producción de inmunoglobulina específica. O por el otro lado, uno puede ir a estudiar la respuesta inflamatoria presente por la histopatología, que muchas veces es la que nos aclara los diagnósticos del paciente. Respuesta inmune que tienen los pacientes, ¿no es cierto? Hay dos tipos de respuesta, una que es muy rápida, que la inmunidad innata, y otra que es mucho más producida, sofisticada y específica que la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, la inmunidad innata es la que nos hace que nos mejoremos casi todo de la influenza en 3 días. Porque si uno espera la producción de anticuerpos, van a llegar mucho después y no van a ser los que nos van a hacer recuperar tan rápido de la infección. Entonces, desde el punto de vista de inmunidad innata, son mecanismos inespecíficos que sirven para bacterias, virus muchas veces, y que son muy rápidos, son los primeros que se echan a andar, pero son muy inespecíficos. Una respuesta primaria inespecífica que tiene el cuerpo. De ese caso tenemos las barreras naturales, conformadas por epitelio, fluido, pero particularmente secreciones. Por ejemplo, hay enfermedades clásicas que tienen defectos de las barreras naturales, como la fibrosis quística, y por eso tienen infecciones tan específicas, y no tiene que ver con que el epitelio está alterado, sino más bien los mecanismos de defensa del epitelio son los que no tienen, los que están defectuosos. Por otro lado, otro mecanismo de esto que depende de mediadores químicos o celulares, por ejemplo, la respuesta de polimorfos nucleares, la fagocitosis es relativamente inespecífica, es relativamente precoz también, ¿no es cierto? Y la fagocitosis tan importante para bacterias, el complemento y muy importante para bacterias gram negativas, y
Y por ejemplo, la respuesta a interferón es muy importante para la respuesta frente a virus respiratorios agudos, o digestivos también. De manera de que es una subcomponentes que son muy rápidos en aparecer, son muy inespecíficos y pueden dar cuenta de la recuperación inicial o precoz que tienen las personas frente a una infección. Otro cuento y otra cosa es la inmunidad adaptativa, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de inmunidad celular, aquella que es una compleja trama, ¿no es cierto?, compuesto por muchas células donde tiene que haber un reconocimiento del antígeno, tiene que haber una producción sofisticada de mecanismos inmunes, hay una relación precisa, muy compleja de distintos componentes celulares como los linfocitos CD4, CD8, pero además la relación que se establece a través de las distintas interleuquinas, que son un tema muy importante, ¿no es cierto?, cuando uno se adentra en la patología del shock séptico. Y eso es lo que nosotros llamamos la respuesta inmune celular. Cuando hablamos de respuesta inmune celular, estamos hablando precisamente de una respuesta linfocitaria compleja, mediada por linfocitos y citoquinas, ¿no es cierto?, una relación muy organizada. Cuando bajen los CD4, por ejemplo, en pacientes con VIH, esta organización desaparece y cada elemento se desregula y se cae la respuesta inmune celular y por eso ocurren, por ejemplo, las infecciones en los pacientes con VIH. La respuesta inmune humoral depende fundamentalmente del linfocito B, muy específica y de genera anticuerpos, ustedes ven, muy específicos para ciertos virus, ¿no es cierto? Y que es específico para ese virus y no para otros. Y que es una respuesta que todos sabemos que tiene una respuesta inicial mediada por IgM y la respuesta más tardía y más duradera, más prolongada, mediada por IgG. Hace también en esta visión muy general de la enfermedad infecciosa y muy introductoria, solo para ponernos de acuerdo en términos generales y tener claro algunos conceptos que nosotros usamos en el día a día en el manejo y cuando hablamos de enfermedad infecciosa. Y eso es lo que vamos a revisar. Y queremos traer a continuación es qué es una infección. La infección es la penetración y multiplicación de un agente infeccioso en un huésped, con producción de daño, con o sin síntomas. Puede ser endógena o puede ser una infección exógena. El mejor ejemplo, cuando hablamos de COVID-19, el mejor ejemplo es que decimos tiene una infección por COVID-19. El paciente tiene el virus, se está replicando, tiene un PCR positivo, y después agregamos con síntomas, sí que está sintomático o sin síntomas. Entonces, en ese sentido, hablar de infección está muy apropiado y, como ustedes ven, es independiente de la presencia o no de síntomas. Un concepto que usamos muchas veces es unidad de cuidado intensivo y es un ejercicio que hay que hacer todos los días con los pacientes, el concepto de colonización versus una infección. La colonización es la presencia de un microorganismo en la superficie o en el interior del hospedero sin causar daño. Puede ser una fuente de infección, porque de colonización puede transformarse en una infección si se rompe las barreras naturales, pero no necesariamente requiere una conducta terapéutica. Pero sí, la colonización es importante por varios motivos. Primero, que se aplica mucho a las infecciones bacterianas, particularmente cuando tenemos muchos cultivos disponibles. El ejercicio que tienen que hacer en esta sillita es definir si ese patógeno que aparece en vía aérea o en otro cultivo tiene un rol patogénico o no. De tal manera que siempre estamos discutiendo si es patógeno o es o no una colonización. Eso es muy importante. Y no requiere conducta terapéutica, por ejemplo, una colonización respiratoria por Acinetobacter enfermomani, pero sí requiere una conducta de control de infecciones. Entonces, cuando la colonización, que es por una bacteria multiresistente importante para el hospital, se toman igualmente medidas como si fuese una infección, pero desde el punto de vista de control de infección. Sí que es un concepto que vamos a usar mucho, ¿no es cierto?, durante todo este diplomado. Aquí llamamos una enfermedad infecciosa. Entonces, una enfermedad infecciosa son las manifestaciones clínicas de la infección. Puede ser resultado de mecanismos patogénicos del microorganismo o de la respuesta inflamatoria del huésped. Entonces, alguien tiene una enfermedad infecciosa o está enfermo de una infección, ¿no es cierto?, cuando tiene síntomas y signos, tiene un cuadro clínico.
Y el cuadro clínico, lo interesante es que no solo depende de la bacteria, sino depende también de cómo reacciona el virus, sino depende también cuál es la respuesta inflamatoria o inmune del paciente. Ustedes saben que hay muchos pacientes que incluso pueden tener un mismo cuadro clínico o una misma bacteria y terminar con resultados totalmente distintos, dependiendo un poco de la respuesta inflamatoria del paciente. De tal manera que hablamos de enfermedad infecciosa cuando básicamente está la presencia de síntomas originados por una infección. Esto muy importante a considerar es el espectro de enfermedad que dan frente a un mismo patógeno. Por ejemplo, en el caso de COVID-19, que esto ha quedado muy, muy claro. Tenemos pacientes con PCR positivo, o sea, replicación viral activa, que no tienen ningún síntoma. Ello incluso se discute mucho si son la mayoría de los pacientes o no y cuál es la magnitud del grupo asintomático. Pero para muchas infecciones, por ejemplo, citomegalovirus es por lejos la principal presentación clínica en el adulto, ¿no es cierto?, cuando hace una primera infección. La enfermedad asintomática, la infección asintomática. Otro grupo puede ser los pólipos sintomáticos. Vemos también que en el caso de COVID-19 hay muchos pacientes que tienen PCR positivo y los síntomas son muy pocos, incluso ellos dudan que tengan la enfermedad porque los síntomas son muy leves o que pueden estar presentes claramente. Y esto, a veces, como el paciente disminuye su preocupación por esto, puede ser en el caso del COVID-19, puede pasar varios días antes que consulten, puede estar contagiando a muchas personas en el camino porque no le dan la importancia o la sospecha de diagnóstico con síntomas menores. Y claramente hay un grupo que tiene casos clínicos muy constituidos, muy específicos. Si uno mira, por ejemplo, este espectro también llevado a citomegalovirus, le decía yo, la gran mayoría son asintomáticos. Puede haber muchos casos pólipos sintomáticos, pero que nunca los detectamos porque el paciente está decaído 3-5 días, porque tiene un dolor de cabeza durante 3 días y después se le pasa y no alcanzan a consultar. ¿Sí? Puede ser un mundo que no muchas veces no conocemos bien cuánto es. Y en el citomegalovirus solo muy pocos pacientes, por ejemplo, hacen una enfermedad clínica sintomática. Interesante. Citomegalovirus para analizar este contexto y interesante también COVID-19 para analizar este contexto del espectro de enfermedad. Concepto importante que también usamos todos los días en la UCI es respecto a los conceptos que dependen de cómo catalogamos o consideramos nosotros un agente infeccioso. Por ejemplo, cuando hablamos de contagiosidad, que es la aptitud que tiene un agente infeccioso para propagarse o transmitirse. El caso muy importante y que se ha discutido mucho es de COVID-19, el SARS-CoV-2, que tiene una capacidad de transmitirse de forma muy, muy importante, altamente contagiosa. Otra cosa es la infectividad, que es la capacidad que tiene un virus, por ejemplo, o una bacteria de alojarse y multiplicarse en el hospedero. Por ejemplo, uno podría pensar que un estafilococo coagulase negativo está presente en la piel de todas las personas y se puede transmitir muchas veces en el día a día, pero la capacidad de que se aloje y produzca infección solo va a ser posible si se dan ciertas condiciones, de tal manera que su capacidad efectiva puede ser menor, no muy importante. De tal manera que no necesariamente porque se transmita o la bacteria pueda estar en contacto, traspasarse de una persona a otra, va a tener esa capacidad de ingresar y multiplicarse. Otro hecho es la patogenicidad. La patogenicidad es la capacidad que tiene una bacteria o un virus de producir enfermedades en un huésped susceptible. Por ejemplo, el citomegalovirus que mencionábamos recién es una bacteria que puede pasar la mayor parte de las veces asintomático. Yo diría 95%, 98% de las veces sin síntomas. Entonces, no produce un cuadro, no siempre es patogénico, no siempre produce enfermedad. Entonces, es la capacidad. Sin embargo, por ejemplo, si uno tiene contacto, una persona susceptible tiene contacto con varicela,
prácticamente en el 100% de los casos, o muy cercano a ellos, va a tener enfermedad y muy evidente, entonces muy patógeno. Tenemos una bacteria poco patógena, tiene poca capacidad de producir enfermedad o solo en una relación muy especial con el huésped, y otro que en general, independientemente del huésped, se es susceptible a producir siempre enfermedad. Y interesante que independiente de que produzca, no siempre produzca enfermedad o produzca siempre enfermedad. La magnitud y severidad de la enfermedad es lo que nosotros llamamos virulencia. Entonces, una cosa es la patogenicidad, que es la capacidad para producir enfermedad. Lo otro es la virulencia, y es que es el grado de patogenicidad y agresividad que tiene una bacteria. Por ejemplo, una bacteria, si uno compara Klebsiella con Acinetobacter, ambos dos podríamos decir que tienen una patogenicidad parecida, aunque yo diría que un poco mayor la patogenicidad de Klebsiella, porque casi siempre cuando está presente lo obliga a uno a tratar. Pocas veces uno está economizado por Klebsiella. Sin embargo, parece ser menos patógeno Acinetobacter baumannii. En general, muchas veces está presente, se nos está colonizando, no le atribuimos el rol. Sin embargo, cuando hablamos de virulencia, también encontramos que las infecciones por Klebsiella frecuentemente son mucho más virulentas. Tiene más toxina, produce más frecuencia cuadros de shock. Entonces hay una diferencia entre lo que es patogenicidad, por ejemplo, y virulencia. Ustedes bien saben o manejan las infecciones, se pueden transmitir virus, bacterias y otras infecciones dentro del hospital, se pueden transmitir por distintas vías, digamos, y no solo dentro del hospital, sino de manera habitual, particularmente en la unidad de cuidado intensivo, porque los pacientes tienen con mayor frecuencia de infección. Los mecanismos de transmisión son por contacto, que puede ser contacto directo, ¿no es cierto?, de un paciente a otro, o indirecto a través de las manos del personal o algún fomite, por ejemplo. Eso es contacto. Lo otro es gotitas respiratorias, que son llamadas en inglés droplets, y que son estas gotas más grandes que no llegan a más allá de 1 metro de distancia del paciente, que aplica, por ejemplo, bien para el caso de muchos virus respiratorios, por ejemplo, la neumonía, las enfermedades por meningococo, por ejemplo. En cambio, en contraposición está lo que se transmite por partículas muy pequeñas, de 1 a 5 micrones, y ahí hay varios virus, particularmente no muchos, pero está la varicela, y también en bacterias la tuberculosis. Está transmitirse por vía aérea, partículas pequeñas, por ejemplo, cuando se producen aerosoles también, en el caso del virus SARS-CoV-2, uno debiera usar protección especial con mascarilla N95 y una mascarilla de mejor filtración, ¿no es cierto? Entonces, esta diferencia trae también cambio de la diferencia de la vehículo común es cuando hay un elemento que está contaminado, ¿no es cierto? Y se transmite por una solución, un suero o un instrumento que pudiera estar contaminado, se le llama vehículo común y causa frecuentemente brotes. Los vectores son los que sirven para llevar la infección por distintas vías, ¿no es cierto?, de una persona a otra, sin tener una transmisión directa. Hay otras vías como las temporales en el caso. Algo que muchas microorganismos como virus o bacterias tienen distinta contagiosidad, tienen distinta patogenicidad, tienen distinta virulencia. También esto va condicionando un poco el perfil epidemiológico que pueden tener algunos de estos microorganismos. Bueno, en el caso aislado no transmisible o poco transmisible, la infección urinaria es uno muy conocido por todos nosotros, sabemos que no es contagioso. Bueno, en el caso aislado poco transmisible, la neumonía neumocócica en alguna medida se puede transmitir a otra persona, pero es un evento más bien aislado. Bueno, hay brotes, ¿no es cierto? Muchos microorganismos, bacterias sobre todo y virus también, pueden producir brotes, ¿no es cierto?, por los distintos mecanismos de transmisión que tienen legionelosis, coqueluche, tuberculosis. Cuando no se toman las medidas de control adecuadas pueden haber brotes. Hay otras bacterias que producen epidemias como cólera, VIH, el virus SARS y SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, pueden producir epidemias, influenza también tiene de esa capacidad. Y hay algunos pocos que pueden producir pandemias, y cuando llegan a una
hay cambios antigénicos importantes y llegan, ¿no es cierto?, a personas que no tienen inmunidad a nivel global. El caso de los cambios genéticos severos por H1N1 o en este caso el virus que produce la enfermedad COVID-19, que son claramente causantes de pandemia, se transmiten de persona a persona y van a nivel global. ¿Qué es un brote? Un brote es un aumento significativo de una enfermedad o un aislamiento de un organismo por sobre los niveles de ocurrencia esperada. Por ejemplo, podemos tener un brote de infección por Klebsiella blay, cuando tenemos una sola Klebsiella en la UCI y de repente tenemos 6 Klebsiella blay. Entonces eso está por sobre lo que es la ocurrencia esperada. A veces, por ejemplo, tenemos 3 pacientes simultáneos con infección por Aspergillus, o 2. Y ya tenemos que pensar en que la posibilidad de un brote, porque algo puede estar pasando, porque puede ser una enfermedad de mucha menor ocurrencia. A veces no es necesariamente una bacteria, puede ser una enfermedad. Por ejemplo, podemos tener un brote de neumonía o ventilación mecánica, cirugía cardíaca. Todos los pacientes con neumonía. Y hay que ver qué está pasando con esos pacientes y realizar los procesos. Entonces, a veces es un brote de una microorganismo, otra vez un brote puede ser de una enfermedad. Interesantemente, los brotes pueden ocurrir con más frecuencia en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, a veces nos confunden los conceptos y la definición de brote. El brote, ya lo definimos, ¿no es cierto? Y los brotes pueden ser de distintos tipos, y eso es lo que a veces nos confunde. Puede ser un brote, lo habitual es que sea un brote de infección. Por ejemplo, un brote de Klebsiella blay y infecciones severas por Klebsiella blay, así que tenemos, ¿no es cierto?, una ocurrencia de que nunca hemos tenido, que puede ser el cuadro morado de abajo. Pero también a veces nos pueden llamar de la UCI porque hay muchos pacientes con una bacteria muy rara en vía respiratoria, por ejemplo. Y ninguno tiene una infección clara, pero cuando le hacen la aspiración traqueal, encuentran que aparece esa bacteria rara en vía aérea. Eso puede estar relacionado con una contaminación de una solución. Y ese es un brote de colonización. No necesariamente uno tiene que ir a ver a todos esos pacientes y estar seguro que esa gente no produjo ninguna enfermedad. Y en ese caso, más bien, un brote que la presencia de ese microorganismo está indicando una contaminación o otra cosa, sin muchas consecuencias para el paciente, pero claramente una situación de mucha alerta. Hay otra situación que también podemos llamar de pseudobrote. Pseudobrote es cuando el brote no es real. Tanto si uno recupera el microorganismo del paciente, ya sea colonizando, provocando enfermedad o infección, y claramente puede ocurrir de que aparezcan, por ejemplo, hemocultivos positivos a una bacteria rara. Y eso podría ser indicar que ninguno de esos pacientes tuvo esa bacteria rara. Sin embargo, en el proceso de trabajo de la muestra, algo pasó que se contaminó el proceso y terminamos con un resultado de ese examen positivo a esa bacteria rara. Por ejemplo, puede ocurrir una contaminación en el laboratorio, puede ocurrir una contaminación en la toma de muestras, ¿no es cierto? Y de ahí uno tiene que analizarlo igual que un brote porque tiene que encontrar una respuesta para esto. Y claramente uno se da cuenta porque no está produciendo ninguna repercusión clínica en el paciente y no parece ser evento real para los pacientes, pero sí es real para lo que está ocurriendo con los informes de laboratorio que uno tiene que pensar. Finalmente, los brotes pueden no necesariamente ser infecciones. Por ejemplo, podrían tener un brote de insuficiencia renal aguda. Eso ha ocurrido en Estados Unidos. Y por ejemplo, que suelen ocurrir muchas más insuficiencias renal aguda de las que veían habitualmente en la unidad de cuidado intensivo. Y eso puede tener con prácticas médicas, puede tener que ver con productos que tienen toxinas. Entonces hay que revisar todos los procesos y hay que hacer una investigación. Porque
Es raro, no es producido por una infección, pero puede ser producido por una toxina o puede producir por una práctica médica. Hay que revisar. Y eso es, entonces uno tiene que estar ojo de que no necesariamente brotes se asocia a infecciones, sino también a otras enfermedades que no son infecciosas, pero que de alguna manera no son. Un concepto importante que tienen que tener en la UCI es entender que hay dos tipos de brotes fundamentalmente. Unos brotes, ahí llamamos pronales, cuando es producido por una sola cepa. Por ejemplo, una cepa de Pseudomonas aeruginosa es resistente a todos los antibióticos, siendo y esa cepa nunca había estado antes ocurriendo en el hospital. Y uno le hace entonces una electroforesis campo pulsado o alguna otra técnica molecular y determina que es una sola cepa que se está transmitiendo entre todos los pacientes. Eso es un brote clonal. Una cepa, el mismo microorganismo, en breve periodo de tiempo que habitualmente y obedece a una causa única. Puede ser una transmisión masiva que lleva paciente en paciente o puede haber alguna solución que esté contaminando y que llegue a todos los pacientes en un mismo periodo. Pero por otro lado, no, por ejemplo, si estudia esta bacteria, este brote y estudia las pseudomonas y encuentra que son todas clones distintos, uno podría pensar de que se está seleccionando, por ejemplo, en el tracto digestivo de los pacientes por una selección antibiótica previa, en el que tomamos antibióticos, pero se seleccionan mecanismos parecidos dentro de distintos pacientes que sepan que son originalmente distintas y eso pueden ser distintas fuentes, ¿no es cierto? Puede ser un paciente, puede ser también en otro paciente, puede ser debida también a quiebre en medida de control de infección. Entonces puede haber distintos mecanismos, pero no está apuntando a la fuente puntual. Entonces brotes clonales apuntan a una fuente única, brotes policlonales apuntan a fuentes múltiples. Pueden ocurrir por quiebre en las medidas, ¿no es cierto?, de detención de los pacientes, y eso habitualmente se reflejan con infecciones muy variadas, o sea, brotes de neumonía, pero por distintas bacterias, pero cuando fuera una sola bacteria, generalmente obedece que se están seleccionando en el intestino de los pacientes y luego hacen las infecciones dependiendo de las condiciones para que ellos. También es importante en el caso de brote tener presente que algunos términos que usamos. Hablamos del caso índice, que es el caso que nos hace pensar en el brote. A veces estamos viendo una infección por Klebsiella especial, rara. Una segunda, que parece rara, muy parecida a la anterior. Pero en la tercera el paciente hizo una infección grave y a lo mejor se murió, a lo mejor tuvo alguna característica muy especial. Así, bueno, esto es demasiado raro. Ese es el caso índice que obliga a estudiar hacia atrás. Y uno puede entonces determinar el caso primario, que es el primer caso. Entonces el caso índice es aquel que hace pensar en el brote. El caso primario, cuando uno revisa para atrás y se da cuenta, hubo un paciente que yo no supe 2 semanas antes o 3 semanas antes y que también es parte del mismo brote y que fue el caso primario que nosotros podemos recolectar. El caso índice, el que obliga a hacer el brote, el caso primario se construye en retrospectivo. Los pacientes expuestos son aquellos pacientes que están expuestos al mismo factor de riesgo, los que estuvieron entonces en el periodo del brote, en el mismo lugar donde ocurrió el brote, son todos los pacientes expuestos. Por ejemplo, si el brote ocurrió en hemodiálisis, de la semana 2 a 3, entonces son expuestos, son todos los pacientes que tuvieron hemodiálisis entre la semana 2 y semana 3, por ejemplo. Tasa de ataque tiene que ver con los casos, partido por lo expuesto multiplicado por ciento, es una que calcula la tasa de ataque, que es muy importante para saber cuál es la magnitud de ataque o de infección o del brote que podría estar presente. El reservorio es el lugar donde habitualmente se mantienen los microorganismos. A veces son soluciones, ¿no es cierto? A veces son instrumentos, a veces el reservorio es las personas que se están transmitiendo entre una y otra. Entonces, el reservorio significa un lugar donde en general se están manteniendo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de bacterias que son muy ambientales, Cinetobacter, por ejemplo, el reservorio a veces puede ser algún lugar en la unidad de cuidado intensivo donde están ahí contaminando las manos del personal y de ahí hace la cosa. Y la vía de transmisión es la vía que nosotros determinamos que es la responsable de la propagación. Bueno, también es importante, como para cerrar esta clase muy general,
muy introductoria, muy conceptual, hablar de cuáles son los temas que son importantes para nosotros en la infectología crítica actual. Más temas relevantes son, por ejemplo, las infecciones severas adquiridas en la comunidad. Para nosotros todo lo que es UCI lo relacionamos con infecciones muy graves que pueden llegar a producir shock séptico severo y amenazar la vida del paciente en pocas horas. ¿De qué estamos hablando, por ejemplo? Estamos hablando de infecciones neumocócicas que pueden ser neumonía, pero muchas veces pueden ser mucho más graves. Estamos hablando de infecciones, por ejemplo, por este grupo A, por bacilo gram negativo. Estamos hablando de otros tipos de infecciones, por ejemplo, por microbiana. Entonces, creo que ese es un capítulo para nosotros muy importante. Siempre discutimos qué otras terapias se pueden usar, ¿no es cierto?, para ayudar a controlar el cascada inflamatoria que se produce. Otro tema importante, por supuesto, del día a día, es manejar todos los aspectos de infecciones asociadas a la salud. La UCI concentra los pacientes más graves, los pacientes con más procedimientos invasivos, los pacientes con más antibióticos, los pacientes con más riesgo de sobreinfección, o sobreinfección por bacterias más resistentes. Entonces, la UCI, donde todo lo que tiene que ver con infecciones asociadas de la salud, todos los aspectos de ser muy bien manejados por la gente de temas. Y el otro tema gravitante para infectología crítica es la sepsis, manejo de la sepsis, cosa que es muy importante. Sabemos que no todos los cuadros que tienen shock séptico o shock puede ser relacionado a un cuadro infeccioso, pero hablamos de sepsis cuando sí lo son. Y para nosotros el manejo adecuado es uno de los temas relevantes en la medicina intensiva. Y por supuesto está asociado estrechamente a la enfermedad infecciosa, porque de hecho la mayor parte de las veces corresponde a un patógeno bacteriano que está presente detrás de esa sepsis. Así que es difícil separar, ¿no es cierto?, porque los cuadros infecciosos y el manejo de la sepsis van como en conjunto con todo. De hecho, frecuentemente hablamos de un team que trabaja en conjunto con los aspectos de infección y sepsis, manejo de la sepsis. Otro tema relevante es la resistencia bacteriana, que claramente tenemos que estar discutiendo siempre. Están eligiendo antibióticos que de alguna manera no favorezcan la resistencia bacteriana en la unidad, en nuestros pacientes, y discutimos cuáles son muchas indicaciones de antibióticos tienen que ver con antibióticos que seleccionen menos resistencia, aún tengamos antibióticos que puedan ser un poco más efectivos. Entonces el equilibrio entre mejorar el paciente y no producir más daño ecológico es una discusión que la tenemos siempre presente y siempre buscamos oportunidades para mejorar. Por ejemplo, para descalar rápidamente antibióticos y tratar de reducir la exposición, ¿no es cierto?, ambiental o de paciente al antibiótico que pueden en definitiva traernos mayores problemas de resistencia. El uso antimicrobiano en pacientes críticos es otro tema relevante, porque en el último tiempo el uso, de modo como usemos los antibióticos, podría tener impacto en los resultados finales. Por ejemplo, usando todos los conceptos PKPD, ¿no es cierto?, que han estado estudiándose en estos últimos 10-15 años, han penetrado fuertemente en la infectología del paciente crítico y son cosas que necesariamente uno tiene que tenerlas presentes y discutirlas en este diplomado. Y bueno, inmunosuprimido y infección oportunista es uno de los lugares que nos convocan frecuentemente a los médicos que trabajan en medicina intensiva, nos convocan con infectología y con el médico tratante de su especialidad. Reumatólogo en el caso de un lupus gravísimo, el infectólogo tratando infecciones que son por agentes muy especiales y el intensivista tratando de apoyar en todo lo que sea necesario. Como en X tríada, médico intensivista con el médico tratante, ya sea oncólogo, reumatólogo, etcétera, y para el infectólogo son una actividad siempre presente en la infectología clínica del paciente inmunosuprimido y que tiene infecciones. Estos temas son centrales y van a ser tocados probablemente con cierta de magnitud en este diplomado o en otros diplomados como de infección en pacientes clínicos. Finalmente, entonces, hemos revisado en esta clase los principios de la epidemiología y conceptos muy generales de cómo impactan cierto tipo de bacterias, ¿no es cierto?, y el uso de antibióticos en el día a día de la unidad de cuidado intensivo, algunos temas muy generales de epidemiología. Después
hemos revisado algunos conceptos que usamos en el día a día en el manejo de nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Hemos también revisado someramente algunos conceptos de brote, porque creo que en las unidades de cuidado intensivo es donde tiene que estar muy alerta no solo al tratamiento y adecuado manejo de sus pacientes y las infecciones en sus pacientes, sino también en esa mirada un poquito más global de cómo lo estamos haciendo y saber estar muy atento a si hay la posibilidad que se esté produciendo algunas infecciones que no son habituales o esperadas en nuestra unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, estos conceptos de brote es súper bueno refrescarlo y tenerlos presentes, ¿no es cierto? Porque pueden aparecer durante el diplomado. Y finalmente conversamos de algunos de los temas que son muy importantes y relevantes en las infecciones del paciente clínico. Con esta última diapositiva, entonces me despido.